Si estás escuchando esto, no es porque te salió en recomendaciones. Es porque por dentro ya venías sintiendo una pregunta que no te deja en paz. No sobre el amor en general, no sobre la idea romántica, sino sobre algo más raro y más serio. Esa unión que, aunque te da calma, también te pone frente a un espejo. Porque hay un tipo de conexión que no llega para entretenerte ni para salvarte de la soledad. Llega para ordenarte. Y cuando esa unión aparece, lo primero que cambia no es tu estado civil. Cambia tu mundo interno. De repente, lo que antes tolerabas sin pensarlo empieza a pesarte. Lo que antes fingías ya no te sale. Y lo que antes llamabas normal se vuelve una señal de alerta en el pecho. Tal vez por eso te cuesta explicarlo. ¿Cómo le dices a alguien que no es euforia, que es paz? Que no es una locura emocional, que es una quietud profunda cuando cierras la puerta y se apaga el ruido de afuera. Y al mismo tiempo, ¿cómo admites que esa calma trae presión? Como si el entorno se sintiera incómodo con tu claridad. Ahí es donde muchos se confunden. Creen que, si hay propósito divino, todo debería ser fácil. Que si una unión viene de lo alto, no debería traer dudas. Pero las uniones con propósito no llegan para adormecerte. Llegan para despertarte. Y cuando algo te despierta, también revela lo que estaba escondido. Tus miedos, tus patrones, tus dependencias, tu necesidad de aprobación. Este mensaje no es para decirte es tu destino, ni para empujarte a decisiones apresuradas. Es para darte discernimiento, para que puedas ver con honestidad si esta unión te está alineando con lo mejor de ti, o si solo te está atrapando con una ilusión bonita. Porque hay señales, no señales teatrales, señales internas, finas, casi silenciosas. Y si tú eres de los que sienten antes de entender, entonces esto te va a tocar en el lugar exacto. Respira un momento y pregúntate con total sinceridad, ¿desde que esa persona apareció, tu alma se volvió más verdadera o solo más ansiosa? Esa pregunta, por sí sola, ya empieza a abrir la puerta. Hay algo que casi todos los elegidos viven cuando una unión con propósito entra en su vida, el conflicto silencioso entre lo que sienten por dentro y lo que reciben por fuera. Internamente, algo se ordena. No todo se vuelve perfecto, pero hay coherencia. Tus pensamientos se alinean, tus emociones se vuelven más claras, tus límites empiezan a definirse. Y aún así, el entorno parece inquietarse. Empiezan las miradas, las preguntas disfrazadas de preocupación, los comentarios sobre el tiempo, la edad, las expectativas. No siempre son ataques directos. A veces son frases suaves que cargan juicio. ¿Estás seguro? ¿No es muy pronto? ¿Y si te equivocas? Y ahí nace la tensión, porque lo que tú sientes no coincide con lo que los demás esperan de ti. El elegido no vive este choque por casualidad. Vive porque su camino no suele encajar del todo en los moldes comunes. Cuando una unión toca el propósito, no solo une a dos personas, activa procesos. Y esos procesos incomodan a quienes todavía necesitan que todo siga igual. Por eso, muchas veces, la presión no viene del vínculo en sí, sino del miedo externo proyectado sobre él. Tal vez te has preguntado si estás siendo egoísta por elegir paz en lugar de aprobación, si estás confundiendo calma con conformismo, o si estás romantizando algo que debería ser más intenso. Pero aquí hay una diferencia importante que pocos entienden. La paz profunda no es ausencia de desafíos, es ausencia de ruido interno innecesario. El elegido reconoce esta unión no porque todo encaje a la perfección, sino porque, incluso en medio de dudas prácticas, su centro permanece firme. No hay necesidad de actuar para impresionar. No hay urgencia por demostrar nada. Hay una sensación de verdad que no grita, pero tampoco se apaga. Y es justamente esa estabilidad la que despierta reacciones alrededor. Porque cuando alguien deja de justificarse, deja de jugar los juegos emocionales de siempre. Y no todos están listos para eso. Algunos interpretan tu silencio como distancia, tu calma como frialdad, tu claridad como amenaza. Si te identificas con esto, no te apresures a sacar conclusiones. Reconocer el patrón ya es un acto de conciencia.
Y es aquí donde quiero hacerte una invitación sincera. Si este tipo de discernimiento te habla y sientes que estos mensajes te ayudan a entenderte sin presión ni miedo, suscribirte es simplemente una forma de caminar juntos en este proceso. Sin promesas, sin urgencias, solo claridad compartida. Porque lo que viene ahora no es una decisión, es un reencuadre. Y para el elegido, entender el sentido siempre viene antes que actuar. Existe una idea muy extendida que confunde a muchos. Creer que una unión con propósito divino llega para hacerte sentir cómodo todo el tiempo, como si el cielo solo confirmara aquello que no te confronta. Pero las uniones que tocan el propósito no llegan para instalarte en una fantasía, llegan para madurarte. Cuando esta conexión aparece, algo dentro de ti empieza a cambiar de ritmo. Ya no reaccionas igual, ya no te mueves solo por impulso o carencia. Empiezas a notar tus propias sombras con más claridad, no para castigarte, sino para integrarlas. Y eso, aunque es sano, no siempre es agradable. Aquí es donde muchos se equivocan. Confunden la incomodidad del crecimiento con una señal negativa. Pero no toda tensión es advertencia. A veces es simplemente resistencia interna a dejar una versión antigua de ti mismo. Una versión que funcionaba, pero que ya no es suficiente. Una unión con propósito no viene a llenar vacíos emocionales. Viene a mostrarte dónde todavía dependes de ellos. Te invita a hacerte responsable de tu mundo interno, de tus decisiones, de tus límites. Por eso, aunque hay paz, también hay un llamado silencioso a dejar excusas, a ordenar prioridades, a actuar con coherencia entre lo que dices creer y lo que realmente vives. No es magia, no es destino romántico. Es conciencia aplicada a la relación. Es entender que el vínculo no es el centro, sino el catalizador. Lo central es en quien te estás convirtiendo a partir de esa conexión. Por eso, cuando alguien espera que todo fluya sin fricción, suele frustrarse. Porque el propósito no siempre se siente ligero al principio. A veces pesa, a veces exige, a veces te enfrenta a decisiones que habías postergado durante años. Y aún así, hay algo que se mantiene estable en medio de todo esto. Una sensación de alineación. Como si, aunque no entiendas cada paso, supieras que no estás traicionándote. Que no estás actuando desde el miedo. Que no estás huyendo de ti mismo. Ese es el punto clave del reencuadre. Dejar de preguntarte si esta unión te hace sentir bien todo el tiempo y empezar a observar si te hace ser más verdadero. Porque el propósito no se mide por comodidad, sino por coherencia interna. Desde aquí, los signos empiezan a volverse visibles. No afuera, sino adentro. Y el primero de ellos es más silencioso de lo que imaginas. La primera señal casi siempre pasa desapercibida, porque no se parece a lo que muchos esperan. No llega como euforia, ni como certeza absoluta, ni como esa emoción intensa que hace perder el control. Llega como algo mucho más sobrio. Una paz extraña que aparece incluso cuando no tienes todas las respuestas. Puede que por fuera haya dudas reales, preguntas prácticas, decisiones pendientes, escenarios que aún no están claros. Pero por dentro, cuando el ruido externo se apaga, algo permanece estable. No hay urgencia, no hay ansiedad constante, no hay esa sensación de estar traicionándote para sostener el vínculo. Esta paz no elimina el miedo, pero lo ordena. No te paraliza, no te empuja a actuar impulsivamente, te permite observar. Y para el elegido, esa calma en medio de la incertidumbre es una señal muy precisa, no porque garantice resultados, sino porque indica alineación interna. Muchos confunden paz con comodidad. No es lo mismo. La comodidad evita preguntas. La paz permite hacerlas sin desmoronarte. Puedes dudar sin entrar en pánico. Puedes escuchar opiniones sin perder tu centro. Puedes avanzar despacio sin sentir que estás perdiendo algo esencial. Aquí encaja una idea que Viktor Frankl exploró con mucha claridad. Cuando una persona encuentra sentido, puede atravesar pruebas sin perderse a sí misma. El sentido no elimina el dolor ni la duda, pero les da una estructura. Y esa estructura es exactamente lo que se siente en este tipo de unión. No sabes todo, pero sabes dónde estás parado por dentro. Si esta conexión fuera solo una ilusión emocional,
Tu cuerpo lo sabría. Habría tensión constante, miedo a perder, necesidad de controlar. Pero cuando hay propósito, incluso en los momentos de confusión, no te desconoces. Sigues siendo tú, solo más consciente. Eso no significa que la relación sea perfecta. Significa que no te fragmenta internamente. No te obliga a actuar en contra de tus valores. No te pide que te apagues para sostenerla. Al contrario, te invita a estar más presente, más responsable, más honesto. Y aquí hay un detalle importante. Esta paz suele aparecer en silencio. No se muestra en redes. No necesita validación externa. Se siente cuando estás solo, cuando nadie opina, cuando nadie mira. Es ahí donde el elegido reconoce la señal, no con la mente acelerada, sino con una claridad tranquila que no necesita explicación. Esa calma es el primer indicador. No te dice qué hacer todavía, solo te muestra que no estás huyendo de ti mismo. Y para alguien que ha vivido mucho tiempo en conflicto interno, eso ya es una señal poderosa. Después de esa paz inicial, suele aparecer algo que desconcierta a muchos. Las pruebas externas no disminuyen, aumentan. No porque la unión sea incorrecta, sino porque lo que es auténtico tiende a ser puesto a prueba. Especialmente cuando toca zonas sensibles como madurez, responsabilidad y verdad. Empiezan a surgir obstáculos que no dependen directamente de ustedes. Opiniones familiares más intensas, presiones relacionadas con el tiempo, con expectativas sociales, con miedos heredados. A veces no es confrontación abierta, sino pequeñas interferencias constantes que buscan sembrar duda, como si el entorno necesitara confirmar si esa unión es lo suficientemente sólida como para sostenerse sin aprobación. Aquí es donde el discernimiento se vuelve clave. El elegido no interpreta estas pruebas como ataques místicos ni como señales de persecución. No hay enemigos ocultos. Hay tensiones reales que revelan qué tan alineada está la unión con la verdad interna de cada uno. Las pruebas no vienen para asustar, vienen para mostrar. Cuando una conexión no tiene profundidad, cualquier presión externa la quiebra rápidamente o la vuelve reactiva. Aparecen discusiones desproporcionadas, juegos de poder, necesidad de tener la razón. Pero cuando hay propósito, las pruebas exponen otra cosa. La capacidad de dialogar sin destruir, de sostener límites sin huir, de escuchar sin anularse. Esto no significa que no duela. A veces duele mucho, porque confronta lealtades antiguas, miedos que no eran conscientes, decisiones que ya no pueden postergarse. Pero hay una diferencia sutil que el elegido percibe. El conflicto no vacía, afina, no desorienta, aclara. Es importante decir esto con madurez. No toda oposición externa valida una unión. A veces el entorno señala incoherencias reales. Por eso este mensaje no busca romantizar las pruebas, sino ayudarte a leerlas. La pregunta no es quién está en contra, sino qué está siendo revelado en nosotros a través de esto. Cuando las pruebas aumentan y aún así no pierdes tu centro, algo se está confirmando. No como destino, sino como proceso. La unión se vuelve un espacio de aprendizaje, no de escape. Y eso, aunque incómodo, es una señal de profundidad. Si notas que, frente a la presión, creces en responsabilidad en lugar de victimizarte, si te vuelves más claro en lugar de más confuso, entonces no estás ante una simple coincidencia emocional. Estás ante un vínculo que te exige presencia, y lo que exige presencia también exige verdad. Las pruebas no duran para siempre, pero mientras están, cumplen una función precisa: separar la fantasía del propósito. Y el elegido aprende a no huir de ellas, sino a atravesarlas con los ojos abiertos y el corazón firme. La tercera señal no se anuncia, no se presume, y casi nunca se comenta con otros. Se nota en lo cotidiano, en lo que cambia sin hacer ruido. Es el crecimiento silencioso que comienza a ocurrir dentro de ti desde que esa unión está presente. Empiezas a asumir responsabilidades que antes evitabas, no porque alguien te presione, sino porque ya no te sientes cómodo huyendo. Tus límites se vuelven más claros. Dices no con menos culpa. Dices sí con más conciencia. Hay menos dramatismo y más verdad en tus decisiones. Este crecimiento no siempre se siente bien al principio. A veces duele reconocer patrones propios que ya no encajan.
A veces incomoda ver dónde te estabas conformando, pero hay una diferencia importante. No te sientes empequeñecido, te sientes más íntegro, aunque el proceso sea exigente. Una unión sin propósito suele alimentar dependencias. Una unión con propósito las expone. No te vuelve perfecto, pero te vuelve responsable. Te muestra dónde necesitas madurar emocionalmente, dónde debes ordenar tu energía, donde ya no puedes actuar desde la evasión. Y lo más revelador es que este cambio ocurre incluso cuando nadie lo nota. No necesitas demostrar que estás mejor, simplemente lo estás. Tu forma de reaccionar se suaviza. Tu tolerancia al caos innecesario disminuye. Tu capacidad de esperar sin desesperarte aumenta. Aquí muchos se confunden otra vez. Creen que, si hay crecimiento, debería haber una promesa de final feliz. Pero el crecimiento no garantiza resultados externos. Garantiza claridad interna. Y para el elegido, eso es más valioso que cualquier desenlace idealizado. Este tipo de unión no te promete que todo funcionará. Te promete, en silencio, que no te perderás a ti mismo en el proceso. Que, pase lo que pase, saldrás más consciente de quién eres y de lo que necesitas. Si notas que, desde esta conexión, eres más honesto contigo, más cuidadoso con tus palabras, más atento a tus actos, entonces algo profundo está ocurriendo. No porque el vínculo sea mágico, sino porque está activando una versión más madura de ti. El crecimiento silencioso es una señal porque no busca aprobación. No depende de circunstancias perfectas. Se sostiene incluso en momentos de duda. Y cuando una unión te invita a crecer sin exigirte máscaras, sin obligarte a actuar un papel, entonces estás frente a algo que merece ser observado con respeto. No para idealizarlo, no para apresurarlo, sino para reconocer que, más allá del resultado, ya te está transformando. Aquí es necesario detenerse un momento y traer una verdad que protege al elegido. No toda conexión intensa es destino. No toda paz inicial confirma propósito. Y no todo crecimiento ocurre dentro de una unión que debe mantenerse a cualquier costo. Este mensaje no existe para decidir por ti, sino para ayudarte a ver con más claridad. La madurez espiritual no empuja, no presiona, no acelera. Observa, discierne, espera. Una unión con propósito no necesita que te desconectes de la realidad ni que ignores señales prácticas. Tampoco te pide que sacrifiques tu integridad emocional en nombre de algo superior. El propósito nunca contradice la conciencia. Por eso, este punto es clave para no confundirte. El discernimiento no es miedo, es lucidez. Es la capacidad de sostener una conexión sin aferrarte a ella. De permitir que el tiempo revele lo que hoy aún no es evidente. De aceptar que, incluso una unión significativa, puede cumplir su función y transformarse. El elegido no romantiza el sufrimiento, no se queda en vínculos solo para probar fe o lealtad. Entiende que Dios no guía a través de la confusión constante ni del desgaste prolongado. La incomodidad del crecimiento es temporal, la desintegración interna sostenida no lo es. Este mensaje es una herramienta, no un veredicto. Si algo en ti se activa al escucharlo, úsalo para observarte mejor, no para justificar decisiones impulsivas. Pregúntate si esta unión te acerca a una versión más responsable de ti o si te mantiene en espera eterna, apagando tu voz. La verdadera protección espiritual no está en aferrarte a señales, sino en mantener tu centro, en no perderte por miedo a perder, en no forzar procesos que todavía necesitan tiempo. Cuando una unión es auténtica, puede sostener la pausa, la distancia, la reflexión. Este es el punto donde muchos se liberan de la fantasía y entran en la conciencia. Y aunque eso a veces decepciona expectativas, siempre fortalece el alma. Porque el propósito no te encierra, te vuelve libre y lúcido al mismo tiempo. Si algo aquí te incomoda, no lo rechaces, obsérvalo. La incomodidad bien leída no es una amenaza. Es una señal de que estás creciendo en discernimiento. Y ese discernimiento es lo que verdaderamente protege al elegido. Hay momentos en los que una unión no se explica con argumentos, pero tampoco se sostiene solo con emoción. Se comprende mejor cuando la miras como un proceso de integración. Carl Jung hablaba de cómo el verdadero crecimiento ocurre cuando los opuestos internos dejan de pelear y empiezan a dialogar.
Y eso es exactamente lo que sucede en una unión con propósito. No elimina tus contradicciones, las pone frente a frente. Por eso estas conexiones suelen removerte. No confirman solo lo que ya eres, te muestran lo que aún no has integrado. Fortalezas que no usabas, miedos que evitabas, verdades que postergabas. La otra persona no aparece como solución, sino como espejo. Y un espejo honesto no siempre es cómodo, pero sí necesario. Cuando esta integración comienza, algo curioso ocurre. Dejas de buscar certezas absolutas. Empiezas a tolerar la complejidad. Ya no necesitas que todo sea blanco o negro para sentirte en paz. Puedes sostener ambigüedad sin perder identidad. Eso es madurez, no confusión. C. S. Lewis observaba que las pruebas no crean lo que somos, lo revelan. En una unión con propósito, las tensiones no fabrican problemas nuevos, sacan a la luz lo que ya estaba ahí, esperando ser visto. La pregunta nunca es ¿por qué esto es difícil?, sino ¿qué está mostrando esta dificultad sobre mí? Aquí el elegido entiende algo clave. El vínculo no es el fin, es el escenario. El escenario donde se revela tu nivel de honestidad, tu capacidad de amar sin perderte, tu disposición a crecer sin huir. Por eso no hay garantías externas. Hay revelaciones internas. Cuando miras la unión desde este lugar, deja de ser una fuente de ansiedad constante. Se convierte en un espacio de conciencia. No te preguntas todo el tiempo si va a durar, sino si te está enseñando a vivir con más verdad. Y esa pregunta cambia completamente la experiencia. Este tipo de comprensión no idealiza ni desvaloriza la relación. La coloca en su justo lugar. Ni salvadora ni enemiga. Herramienta de crecimiento. Y para el elegido, reconocer esto es un punto de inflexión. Porque ya no se aferra por miedo, ni huye por incomodidad. Permanece presente. Y cuando permaneces presente, incluso sin todas las respuestas, algo se ordena, no afuera, adentro. Y ese orden interno es, muchas veces, la señal más clara de que estás caminando con conciencia y no a ciegas. Llegado a este punto, no se trata de sacar conclusiones rápidas ni de etiquetar la unión como correcta o incorrecta. Se trata de bajar el ritmo, de volver al centro, de recordar que el discernimiento verdadero no nace de la prisa, sino de la coherencia sostenida en el tiempo. Si esta conexión trae paz, obsérvala sin aferrarte. Si trae inquietud, no la niegues. La inquietud también comunica. El elegido no corre detrás de señales ni las usa como excusa. Las escucha, las integra y sigue caminando con atención. La dirección aquí es simple, aunque no siempre fácil. Observa si hay coherencia entre lo que crees, lo que sientes y lo que haces. No en un día, no en una semana, sino con el paso del tiempo. El propósito no se revela en impulsos aislados, sino en patrones consistentes. Permítete el silencio. Permítete no decidir todavía. Permítete no explicar nada a nadie. Hay procesos que necesitan madurar fuera de la mirada ajena. Y eso no es evasión, es cuidado. Cuidado de tu energía, de tu claridad, de tu fe aplicada a la vida real. Si esta unión es auténtica, no se debilita con la calma. Se fortalece. No necesita dramatismo constante para sentirse viva. Puede atravesar pausas, ajustes, conversaciones incómodas. Y si no lo es, la misma observación tranquila te lo mostrará sin violencia interna. El consuelo no está en una promesa de resultado. Está en saber que no estás obligado a forzar nada, que no tienes que decidir desde el miedo a perder, que tu valor no depende de sostener una historia perfecta. Tu valor está en tu capacidad de ser honesto contigo mismo. Caminar con propósito no significa tener certezas absolutas. Significa no traicionarte mientras avanzas. Y eso, incluso cuando duele, genera una paz más profunda que cualquier garantía externa. Quédate atento a lo que se ordena dentro de ti cuando eliges la calma por encima de la presión. Ahí suele aparecer la respuesta, no como una voz fuerte, sino como una claridad suave que no exige explicación. Ese es el lenguaje del discernimiento. Y cuando el elegido aprende a escuchar ese lenguaje, ya no necesita señales espectaculares. Le basta la coherencia silenciosa de su propio corazón alineado. Antes de irte, no te lleves una conclusión cerrada. Llévate una pregunta viva.
Porque las preguntas correctas acompañan mejor que las respuestas apresuradas. Las uniones con propósito divino no siempre llegan para quedarse igual. A veces llegan para ordenar, a veces para despertar, a veces para mostrarte quién eres cuando decides no huir ni forzar. Y cuando cumplen esa función, dejan una marca interna que no se borra, independientemente del camino que tome la relación. Si algo en este mensaje resonó, no lo conviertas en expectativa. Conviértelo en observación. Observa cómo te sientes cuando eliges la calma. Observa si tu vida se vuelve más coherente o más fragmentada. Observa si esta unión te invita a ser más honesto o más silencioso contigo mismo. El elegido no necesita señales constantes para sentirse guiado. Necesita claridad interna para no traicionarse. Y esa claridad se construye con tiempo, con atención y con verdad. Por eso, la pregunta que queda no es dramática ni grandiosa. Es simple, pero profunda. Y si quieres, puedes dejarla en los comentarios como un acto de conciencia, no de exposición. ¿Esta unión te trajo paz o te trajo inquietud? Léela despacio. Respóndela con honestidad. Y sigue caminando. Porque cuando el